¿Por qué escribir in medias res? ¿Por qué no tienes que empezar tu relato desde el principio? ¿Y cómo lograr que tus lectores sientan emoción apenas comienzan a leer tu texto? Todas esas preguntas las responderemos en este video. Mi nombre es J.C. Sánchez, soy doctor en literatura y entrenador de escritores y te invito a conocer la fórmula secreta para lograr que tus cuentos arranquen de manera espectacular. En esta clase voy a explicarte exactamente de qué manera puedes conseguir iniciar tus relatos con la atención suficiente para lograr captar el interés de los lectores y que quieran seguir con la lectura hasta el final. Y para ello voy a recurrir a la teoría de un escritor mexicano llamado Guillermo Samperio, quien en un artículo muy interesante que tituló La tensión en el cuento moderno, nos explica fundamentalmente cómo partir el relato en un momento del conflicto ya desarrollado. Si bien el artículo se llama La tensión en el cuento moderno, su teoría es perfectamente aplicable también a la novela. Y por otro lado, para que esto no quede en el aire de forma tan abstracta, voy a compartir contigo un cuento del escritor colombiano Hernando Telles. El cuento se llama Espuma y nada más, donde vamos a ver específicamente cómo funciona esta forma de escribir relatos in medias res, es decir, en la mitad del argumento. Pero antes de comenzar tengo que sugerirte que te suscribas a este canal porque estaré subiendo constantemente contenido y de esa forma te vas a mantener informada o informado de las nuevas clases. Y por supuesto, si que te gusta este video, por favor déjame un like y si tienes alguna duda déjamela en los comentarios que estaré siempre muy atento a responderte. Pues bien, antes de comenzar tengo que recordarte que un escritor, que una escritora debe tener siempre en su mente este esquema, este gráfico que es el gráfico de la curva de tensión o de los arcos narrativos. Recuerda que ahí tengo un video completo específicamente acerca de qué es el conflicto narrativo y cómo construir la curva de tensión y te voy a dejar el enlace en la descripción de este video. Pero solo para recordarlo, tienes que tener en mente que un cuento, una novela, siempre está buscando emocionar a sus lectores, tensionarlos. Por lo tanto, tal como sale en este esquema, a medida que va transcurriendo el tiempo, se va elevando la curva de tensión hasta que llegamos al punto de mayor tensión que conocemos como clímax. Y después de ese clímax, la tensión cae muy rápidamente porque ya nos encontramos en la parte de la resolución del relato, del final del relato del cuento de la novela. Y para conseguir que se eleve la tensión, recuerda siempre que en el planteamiento, en el inicio de tu relato, debes introducir tres figuras estructurales fundamentales, cuáles son el protagonista o la protagonista, cuál es el deseo que persigue ese protagonista y por supuesto cuál es la fuerza antagónica que obstaculiza que consiga su deseo. Solo una vez que has hecho el planteamiento del conflicto narrativo, recién ahí puede empezar a elevarse la curva de tensión. Si no has introducido en el relato al protagonista, ni su deseo, ni su figura antagónica, es imposible que se eleve la curva de tensión. Ten eso siempre en mente. El planteamiento es siempre el planteamiento del conflicto narrativo. Pues bien, si tú ya tienes claro tu relato y tú ya sabes cuál es tu protagonista, cuál es tu deseo y cuál es el antagonista a la que se va a oponer tu antagonista, lo mejor que puedes hacer para iniciar el cuento con tensión es partir in medias res. ¿Y qué significa partir un cuento in medias res? Básicamente partir en la mitad del asunto. Recuerda que este concepto que seguramente tú ya conoces o que has escuchado muchas veces se relaciona con el concepto también de in extremas res, es decir, al final del asunto o al final del argumento. ¿Qué es lo que marca que el cuento inicie in medias res o in extremas res? Fundamentalmente la posición que tiene ese arranque respecto del clímax. El clímax es lo que manda. Un cuento in extremas res es un cuento que parte en una escena posterior al clímax y un cuento que parte in medias res es un cuento que parte en una escena anterior al clímax. Fíjate la importancia que tiene que tú sepas con exactitud cuál es el clímax de tu relato. Dicho esto, entonces, vamos a Guillermo Samperio. ¿Qué es lo que dice Guillermo Samperio? Dice lo siguiente: el cuento moderno, y recuerda por favor que cuando nos referimos a cuento, esta teoría también es aplicable a las novelas. El cuento moderno, dice, comienza en alguna parte del conflicto ya desarrollado. Es decir,
con el protagonista ya confrontándose a su figura antagónica para conseguir su deseo. Este principio, que ya oculta buena parte del conflicto, llevará al cuentista a iniciarlo con cierto grado de tensión, el cual, por la propia necesidad de la lectura, se irá incrementando paulatinamente hasta llegar a su clímax en un punto máximo. ¿Qué quiere decir con esto Guillermo Samperio? Si es que partimos en una parte del conflicto ya desarrollado, es decir, con el protagonista enfrentándose a su antagonista, probablemente haya muchas cosas que aún no le hayamos explicado al lector. ¿Y qué significa esto? Que no le hayamos explicado cosas al lector al momento de iniciar el relato. Para responder a esta pregunta, creo que lo mejor es que leamos un relato, leamos un cuento escrito con estas características para que después podamos volver con la teoría y entender específicamente a qué se refiere Guillermo Samperio. Y para eso quiero compartir contigo un relato del escritor colombiano Hernando Telles. El cuento se titula Espuma y nada más y fue escrito en 1950. Así que ponte cómoda, ponte cómodo, porque para entender de qué manera iniciar un relato con tensión, voy a leerte este cuento. Espuma y nada más. No saludó al entrar. Yo estaba repasando sobre una badana la mejor de mis navajas, y cuando lo reconocí me puse a temblar, pero él no se dio cuenta. Para disimular, continué repasando la hoja. La probé luego sobre la yema del dedo gordo y volví a mirarla contra la luz. En ese instante se quitaba el cinturón ribeteado de balas de donde pendía la funda de la pistola. La colgó de uno de los clavos del ropero y encima colocó el kepis. Volvió completamente el cuerpo para hablarme y, deshaciendo el nudo de la corbata, me dijo: «Hace un calor de todos los demonios. Aféiteme». Y se sentó en la silla. Le calculé 4 días de barba. Los 4 días de la última excursión en busca de los nuestros. El rostro aparecía quemado, curtido por el sol. Me puse a preparar minuciosamente el jabón. Corté unas rebanadas de la pasta, dejándolas caer en el recipiente. Mezclé un poco de agua tibia y con la brocha empecé a revolver. Pronto subió la espuma. Los muchachos de la tropa deben tener tanta barba como yo. Seguí batiendo la espuma, pero no fue bien, ¿sabe? Pescamos a los principales. Unos vienen muertos y otros todavía viven, pero pronto estarán todos muertos. ¿Cuántos cogieron?, pregunté. 14. Tuvimos que internarnos bastante para dar con ellos, pero ya la están pagando. Y no se salvará ni uno, ni uno. Se echó para atrás en la silla al verme la brocha en la mano, rebosante de espuma. Faltaba ponerle la sábana. Ciertamente yo estaba aturdido. Extraje del cajón una sábana y la anudé al cuello de mi cliente. Él no cesaba de hablar. Suponía que yo era uno de los partidarios del orden. El pueblo habrá escarmentado con lo del otro día, dijo. Sí, repuse mientras concluía de hacer el nudo sobre la oscura nuca, olorosa a sudor. Estuvo bueno, ¿verdad? Muy bueno, contesté mientras regresaba a la brocha. El hombre cerró los ojos con un gesto de fatiga y esperó así la fresca caricia del jabón. Jamás lo había tenido tan cerca de mí. El día en que ordenó que el pueblo desfilara por el patio de la escuela para ver a los 4 rebeldes allí colgados, me crucé con él un instante. Pero el espectáculo de los cuerpos mutilados me impedía fijarme en el rostro del hombre que lo dirigía todo y que ahora iba a tomar en mis manos. No era un rostro desagradable, ciertamente, y la barba, envejeciéndolo un poco, no le caía mal. Se llamaba Torres, el capitán Torres. Un hombre con imaginación, porque ¿a quién se le había ocurrido antes colgar a los rebeldes desnudos y luego ensayar sobre determinados sitios del cuerpo una mutilación a bala? Empecé a extender la primera capa de jabón. Él seguía con los ojos cerrados. De buena gana me iría a dormir un poco, dijo, pero esta tarde hay mucho que hacer. Retiré la brocha y pregunté con aire falsamente desinteresado. ¿Fusilamiento? Algo por el estilo, pero más lento, respondió. ¿Todos? No, unos cuantos apenas.
Reanudé de nuevo la tarea de enjabonarle la barba. Otra vez me temblaban las manos. El hombre no podía darse cuenta de ello y esa era mi ventaja. Pero yo hubiera querido que él no viniera. Probablemente muchos de los nuestros lo habrían visto entrar. Y el enemigo en la casa impone condiciones. Yo tendría que afeitar esa barba como cualquiera otra, con cuidado, con esmero, como la de un buen parroquiano, cuidando de que ni por un solo poro fuese a brotar una gota de sangre. Cuidando de que los pequeños remolinos no se desviara la hoja. Cuidando de que la piel quedara limpia, templada, pulida y de que al pasar el dorso de mi mano por ella, sintiera la superficie sin un pelo. Sí, yo era un revolucionario clandestino, pero era también un barbero de conciencia, orgulloso de la pulcritud en su oficio, y esa barba de 4 días se prestaba para una buena faena. Tomé la navaja, levanté en ángulo oblicuo las 2 cachas, dejé libre la hoja y empecé la tarea, de una de las patillas hacia abajo. La hoja respondía a la perfección. El pelo se presentaba indócil y duro, no muy crecido, pero compacto. La piel iba apareciendo poco a poco. Sonaba la hoja con su ruido característico, y sobre ella crecían los grumos de jabón mezclados con trocitos de pelo. Hice una pausa para limpiarla. Tomé la badana. De nuevo yo me puse a asentar el acero, porque soy un barbero que hace bien sus cosas. El hombre, que había mantenido los ojos cerrados, los abrió. Sacó una de las manos por encima de la sábana. Se palpó la zona del rostro que empezaba a quedar libre de jabón y me dijo: «Venga usted a las 6, esta tarde, a la escuela». «¿Lo mismo del otro día?», le pregunté horrorizado. «Puede que resulte mejor», respondió. «¿Qué piensa usted hacer?». «No sé todavía, pero nos divertiremos». Otra vez se echó hacia atrás y cerró los ojos. Yo me acerqué con la navaja en alto. «¿Piensa castigarlos a todos?», aventuré tímidamente. «A todos». El jabón se secaba sobre la cara. Debía apresurarme. Por el espejo miré hacia la calle. Lo mismo de siempre. La tienda de víveres y en ella 2 o 3 compradores. Luego miré el reloj. Las 2:20 de la tarde. La navaja seguía descendiendo. Ahora de la otra patilla hacia abajo. Una barba azul, cerrada, debía dejársela crecer como algunos poetas o como algunos sacerdotes. Le quedaría bien. Muchos no lo reconocerían. Y mejor para él, pensé, mientras trataba de pulir suavemente todo el sector del cuello. Porque allí sí que debía manejar con habilidad la hoja, pues el pelo, aunque es agraz, se enredaba en pequeños remolinos. Una barba crespa. Los poros podían abrirse diminutos y soltar su perla de sangre. Un buen barbero como yo finca su orgullo en que eso no ocurra a ningún cliente. Y este era un cliente de calidad. ¿A cuántos de los nuestros había ordenado matar? ¿A cuántos de los nuestros había ordenado que los mutilaran? Mejor no pensarlo. Torres no sabía que yo era un enemigo. No lo sabía él, ni lo sabían los demás. Se trataba de un secreto entre muy pocos, precisamente para que yo pudiese informar a los revolucionarios de lo que Torres estaba haciendo en el pueblo y de lo que proyectaba hacer cada vez que emprendía una excursión para cazar revolucionarios. Iba a ser, pues, muy difícil explicar que yo lo tuve entre mis manos y lo dejé ir tranquilamente, vivo y afeitado. La barba le había desaparecido casi completamente. Parecía más joven, con menos años de los que llevaba a cuestas cuando entró. Yo supongo que eso ocurre siempre con los hombres que entran y salen de las peluquerías. Bajo el golpe de mi navaja, Torres rejuvenecía. Sí, porque yo soy un buen barbero. El mejor de este pueblo, lo digo sin vanidad. Un poco más de jabón, aquí, bajo la barbilla, sobre la manzana, sobre esta gran vena. ¡Qué calor! Torres debe estar sudando como yo, pero él no tiene miedo. Es un hombre sereno, que ni siquiera piensa en lo que ha de hacer esta tarde con los prisioneros. En cambio yo, con esta navaja entre las manos, puliendo y puliendo esta piel, evitando que brote sangre de estos poros, cuidando todo golpe, no puedo pensar serenamente. Maldita la hora en que vino, porque yo soy un revolucionario, pero no soy un asesino, y tan fácil como resultaría matarlo. Y lo merece. ¿Lo merece? No, qué diablos. Nadie merece que los demás hagan el sacrificio de convertirse en asesinos. ¿Qué se gana con ello? Pues nada.
Vienen otros y otros, y los primeros matan a los segundos, y estos a los terceros, y siguen hasta que todo es un mar de sangre. Yo podría cortar este cuello así, ¡zas! No le daría tiempo de quejarse, y como tiene los ojos cerrados, no vería ni el brillo de la navaja, ni el brillo de mis ojos. Pero estoy temblando como un verdadero asesino. De ese cuello brotaría un chorro de sangre sobre la sábana, sobre la silla, sobre mis manos, sobre el suelo. Tendría que cerrar la puerta y la sangre seguiría corriendo por el piso, tibia, imborrable, incontenible, hasta la calle, como un pequeño arroyo escarlata. Estoy seguro de que un golpe fuerte, una honda incisión, le evitaría todo dolor. No sufriría. ¿Y qué hacer con el cuerpo? ¿Dónde ocultarlo? Yo tendría que huir, dejar estas cosas, refugiarme lejos, bien lejos, pero me perseguirían hasta dar conmigo. El asesino del capitán Torres lo degolló mientras le afeitaba la barba, una cobardía. Y por otro lado, el vengador de los nuestros, un nombre para recordar, aquí mi nombre, era el barbero del pueblo. Nadie sabía que él defendía nuestra causa. ¿Y qué? Asesino o héroe, del filo de esta navaja depende mi destino. Puedo inclinar un poco más la mano, apoyar un poco más la hoja y hundirla. La piel cederá como la seda, como el caucho, como la badana. No hay nada más tierno que la piel del hombre y la sangre siempre está ahí, lista a brotar. Una navaja como esta no traiciona. Es la mejor de mis navajas. Pero yo no quiero ser un asesino, no señor. Usted vino para que yo lo afeitara y yo cumplo honradamente con mi trabajo. No quiero mancharme de sangre, de espuma y nada más. Usted es un verdugo y yo no soy más que un barbero. Y cada cual en su puesto. Eso es, cada cual en su puesto. La barba había quedado limpia, pulida y templada. El hombre se incorporó para mirarse en el espejo. Se pasó las manos por la piel y la sintió fresca y nuevecita. Gracias, dijo. Se dirigió al ropero en busca del cinturón, de la pistola y del kepis. Yo debía estar muy pálido y sentía la camisa empapada. Torres concluyó de ajustar la hebilla, rectificó la posición de la pistola en la funda y luego de alisarse maquinalmente los cabellos se puso el kepis. Del bolsillo del pantalón extrajo unas monedas para pagarme el importe del servicio y empezó a caminar hacia la puerta. En el umbral se detuvo un segundo y volviéndose me dijo: me habían dicho que usted me mataría. Vine para comprobarlo, pero matar no es fácil. Yo sé por qué se lo digo. Y siguió calle abajo. Fin. Es un cuento interesante, ¿verdad? A mí este cuento me gustó mucho por varios elementos. Primero, tal como lo pudiste apreciar, tiene un final sorpresivo, ¿sí? ¿Y cuál es la gracia de los finales sorpresivos? Es que cuando llegas al final del relato hay ciertas fases, ciertos elementos que hacen que en un microsegundo tú tengas que reinterpretar todo lo que leíste antes. Y esto es básicamente lo que está ocurriendo. Tenemos a un protagonista, que es el barbero, ¿no es cierto? El narrador protagonista, que tiene a su merced en ese momento a su enemigo. Por lo tanto, la pregunta que se hace todo el rato es: ¿lo mato o no lo mato? Finalmente se decide por no asesinarlo y después nos damos cuenta de que el capitán Torres sabía que lo iban a matar y que por lo tanto todo lo que leímos estaba escamoteando otra historia, que era básicamente la historia del capitán Torres. Varias cosas aquí importantes antes de volver a la teoría de Guillermo Samperio. Hay un escritor y también teórico literario argentino llamado Ricardo Piglia, que en un ensayo muy interesante llamado Tesis sobre el cuento plantea lo siguiente: un cuento cuenta siempre dos historias. ¿A qué se refiere esto? Tal como en el caso del cuento de Hernando Telles, hay una historia superficial, ¿no es cierto? Que es la historia del barbero, de sus elucubraciones mentales ante la pregunta de si asesinar o no asesinar a su enemigo. Esa es la historia superficial. Pero cuando llegamos al final del relato, nos damos cuenta, cerca del clímax o después del clímax, nos damos cuenta de que en realidad se nos estaba contando otra historia que estuvo todo el tiempo oculta. ¿Y cuál es esa historia? Es fundamentalmente la historia del capitán Torres y la razón o el motivo que queda para nuestra imaginación por la cual él fue a someterse a la voluntad de su posible asesino, lo que hace de que la figura del capitán Torres al final se complejice muchísimo y que nos veamos en la obligación de encontrar una explicación a lo que hemos leído. Pero otra precisión: ¿cuál es el conflicto narrativo de este relato?
Una cosa importante a recordar es que el hecho de que el Capitán Torres sea el enemigo del protagonista, eso no significa de que sea su antagonista, son dos cosas diferentes. ¿Cuál es el deseo del barbero? ¿O cuál es la pregunta que se hace? Está enfrentado a un conflicto, tiene que tomar una decisión. Y esa decisión es asesinar o no asesinar a el Capitán Torres. ¿Sí? Supongamos que su deseo es asesinar al Capitán Torres y se ve enfrentado a una figura antagónica. Esa figura antagónica no es el Capitán Torres. El Capitán Torres no está haciendo absolutamente nada para obstaculizar que lo asesinen. Al contrario, como lo descubrimos al final, le está facilitando la tarea. Así que él no es el antagonista de este relato. El antagonista de este relato es el sentido del deber, el temor del propio protagonista. Es él que se está debatiendo internamente y es básicamente su propia elucubración mental la que le impide llevar a cabo el asesinato, y probablemente muchas de las personas que escucharon este cuento sintieron en algún momento, si es que estábamos lo suficientemente identificados con la historia, el deseo de que efectivamente este barbero tomara venganza por las horribles descripciones que se nos hace respecto de la conducta del Capitán Torres respecto de sus enemigos o de sus prisioneros y de las torturas que cometía contra ellos. ¿Sí? Es un relato complejo y muy interesante que me gustaría que lo fuéramos analizando para que veamos exactamente cómo funciona esto de partir un cuento in medias res, porque este relato ha partido in medias res. Pero volvamos entonces a Guillermo Samperio y a su teoría. Guillermo Samperio propone una complejización de el arco o del esquema de la curva de tensión. Y él plantea lo siguiente. Fíjate que se dio a la tarea de gradualizar en el eje Y, en el eje vertical, los grados de tensión posible y, tomándose una licencia, postuló lo siguiente. ¿Qué tal si gradualizáramos la tensión del 1 al 12? Entonces, ¿qué es lo que él recomienda? En la línea B dice que él recomienda partir un cuento, partir una novela, partir un relato en un punto medio de tensión, por ejemplo, en un grado 5. ¿Sí? Perfecto. ¿Por qué en un grado 5? Porque si te fijas en la línea C, si partes el relato sin tensión, corres el riesgo de que pase mucho tiempo sin que se pueda configurar el arco narrativo. Esto puede ocurrir cuando, por ejemplo, te tomas mucho tiempo en introducir la historia de cada uno de los personajes, cuando no introduces claramente el deseo del protagonista, cuando no introduces claramente cuál es la figura antagónica, etc. Entonces podría ocurrir de que pase mucho tiempo, 1 plana, 2 planas, 3 planas, 4 planas, 10 planas, sin que haya tensión posible, y eso por supuesto lo que va a lograr es que el lector o la lectora simplemente se aburran y no quieran seguir leyendo. En el caso contrario, que es la línea A, la que está arriba, fíjate que ahí él habla acerca de la narrativa insostenible. ¿Y qué quiere decir eso? Que si tú partes con un grado de tensión muy alto, no vas a poder seguir subiendo la tensión y por lo tanto no vas a poder estructurar un camino hacia un clímax porque ya partiste demasiado tenso. Entonces va a ser completamente insostenible y el relato se va a desarmar. Por lo tanto, él plantea iniciar con un punto 5. Pero fíjate que aquí hay dos líneas, ¿sí? Hay una línea completa, ¿no es cierto? Y una línea pespunteada. Esta diferencia de estas dos líneas es para hacer específicamente la diferencia entre la historia superficial, la historia que nos están contando, que es la historia básicamente de el barbero que se está preguntando si mata o no mata al Capitán Torres, pero por debajo va la otra historia, va la historia oculta, que es la historia del Capitán Torres, ¿no es cierto? Que es la historia del Capitán Torres y por qué razón o por qué motivo se fue a poner a merced de su verdugo. Y estas dos historias corren de forma paralela. Por supuesto que lo que el lector lee es la historia superficial y lo otro va por debajo, va oculto hasta que llegamos al final del texto. Al clímax, las dos historias se juntan y nos damos cuenta de que en realidad la historia que más nos sorprende es la historia que está oculta, que insisto, es la historia del Capitán Torre y por qué diablos se fue a poner a merced de un posible verdugo. Veamos cómo se va trabajando esto en el cuento de Hernando Telles. Partamos con el arranque. ¿Cómo arranca el relato? Y esto es algo muy importante.
Nuevamente, no tienes que partir por el principio, no tienes que partir presentando los personajes, no tienes que partir necesariamente introduciendo todos los pormenores del conflicto narrativo, sino que parte en una escena donde el conflicto ya esté desarrollado. Y en este caso, este relato parte así. No saludó al entrar. Yo estaba repasando sobre una badana la mejor de mis navajas y cuando lo reconocí me puse a temblar. ¿Sí? Aquí ya hay tensión de inmediato. ¿Por qué? Porque suponemos que la relación que hay entre los dos personajes, entre el barbero, ¿no es cierto?, y el cliente que está llegando, o la persona que está llegando, es muy tensa porque él está temblando. Pero él no se dio cuenta, dice. Para disimular, continué repasando la hoja. La probé luego sobre la yema del dedo gordo y volví a mirarla contra la luz. En ese instante se quitaba el cinturón reveteado de balas de donde pendía la funda de la pistola. Lo colgó de uno de los clavos del ropero y encima colocó el kepis. Volvió completamente el cuerpo para hablarme y deshaciendo el nudo de la corbata me dijo: hace un calor de todos los demonios, afeíteme, y se sentó en la silla. Le calculé 4 días de barba, los 4 días de la última excursión en busca de los nuestros. Y fíjate que en el inicio, en el párrafo 1 y en las primeras líneas del párrafo 2, ya están los personajes tensionados, ¿no es cierto? Porque ya se le ha informado, ya se le ha revelado al lector de que son enemigos y de que el personaje que está entrando va a hacer excursiones en busca de los nuestros y de que pertenecen a bandos contrarios, ¿sí? Es una manera muy inteligente de partir un relato. ¿Por qué? Porque el lector de inmediato va a querer saber, va a querer seguir leyendo para entender qué es lo que está ocurriendo. Y por supuesto, como el relato parte en una parte del conflicto ya desarrollado, si tú te decides a iniciar tu relato así, te vas a ver en la obligación de tener que volver al pasado a explicar cosas, o sea, recurrir a la técnica del flashback. ¿Y qué es el flashback? Fundamentalmente una vuelta al pasado corta, ¿sí?, quirúrgica, para revelarle ciertos elementos al lector. En el cuento hay muchos ejemplos de esto, pero me gustaría ponerte un ejemplo particular para que veas cómo lo resolvió Hernando Telles. El hombre cerró los ojos con un gesto de fatiga y esperó así la fresca caricia del jabón. Jamás lo había tenido tan cerca de mí. El día en que ordenó que el pueblo desfilara por el patio de la escuela para ver a los 4 rebeldes allí colgados, me crucé con él un instante. Pero el espectáculo de los cuerpos mutilados me impedía fijarme en el rostro del hombre que lo dirigía todo y que ahora iba a tomar en mis manos. Fíjate que todo lo que está en rojo es un retorno al pasado, es un flashback. ¿Por qué? Porque en esa frase el narrador nos está contando de que este personaje de que el capitán Torres es muy cruel. ¿Por qué? Porque recuerda a él la vez aquella en que colgó a todos los otros rebeldes, etc. No era un rostro desagradable, sigue, vuelve al tiempo de la narración. Y la barba envejeciendo un poco no le caía mal. Se llamaba Torres, el capitán Torres, un hombre con imaginación, porque, y de nuevo un flashback, ¿a quién se le había ocurrido antes colgar a los rebeldes desnudos y luego ensayar sobre determinados sitios del cuerpo una mutilación a bala? Fíjate entonces que lo que está haciendo Hernando Telles es continuar con la tensión, continuar con el conflicto narrativo que se está desarrollando, ¿no es cierto? Pero volver al pasado para explicar, para entregar más antecedentes a los lectores y que empecemos a sentir las complejidades de la tensión en la que estamos insertos. Inteligente, ¿no es cierto? Pero ahora quiero introducir otro concepto, que es el concepto de puntos de distracción. Y para ello voy a recurrir a una cita de un conocido escritor dominicano llamado Juan Bosch, que dice lo siguiente: cuando el cuentista o el novelista esconde el hecho a la atención del lector, lo va sustrayendo frase a frase de la visión de quien lo lee, pero lo mantiene presente en el fondo de la narración y no lo muestra sino sorpresivamente en las 5 o 6 palabras finales del cuento, ha construido el cuento según la mejor tradición del género. ¿Qué está diciendo aquí Juan Bosch? Se está refiriendo específicamente a los finales sorpresivos, como está ocurriendo con el cuento de Hernando Telles. Básicamente que cuando el narrador logra ocultar la historia oculta, escamotearla a los ojos del lector, distrayéndolo, o sea, utilizando puntos de distracción, está construyendo, él dice, el cuento según la mejor tradición del género. O sea, así es como se debe construir un cuento, dice Juan Bosch. Y si volvemos al esquema de Guillermo Samperio,
Aquí nos va a hacer sentido esos PD que están ahí, o esos puntos de distracción. Fíjate que aquí la curva va subiendo, ¿no es cierto? Después cae un poquito, sigue subiendo, cae. Eso es porque evidentemente la atención no es sostenida, sino que van pasando cosas en el relato que hacen que sea una curva más bien sinuosa. Pero fíjate que esos picos hasta llegar al clímax son específicamente los puntos de distracción. ¿Qué quiere decir eso? Que es el punto de distracción el que hace, ¿no es cierto?, que la atención suba, porque el punto de distracción genera un horizonte de expectativas en el lector. En el caso de los cuentos, por lo general se construyen con 1 o 2 puntos de distracción. Y por supuesto, mientras más puntos de distracción hay en un relato, mucho más extenso es. Una novela puede tener muchísimos puntos de distracción y como es más extensa, puede ser que la atención suba, baje, etc. Pero en este caso entonces, vamos a los puntos de distracción. ¿Cómo nos distraen de la historia oculta esos puntos de distracción? Y aquí te pongo el ejemplo del cuento. Fíjate cómo está estructurado este punto de distracción. Un buen barbero como yo finca su orgullo en que eso no ocurra a ningún cliente. Se refiere específicamente, por si no lo recuerdas, a que brote sangre de los poros. Y este era un cliente de calidad. ¿A cuántos de los nuestros había ordenado matar? ¿A cuántos de los nuestros había ordenado que los mutilaran? Mejor no pensarlo. Torres no sabía que yo era un enemigo. No lo sabía él, ni lo sabían los demás. Se trataba de un secreto entre muy pocos, precisamente para que yo pudiese informar a los revolucionarios de lo que Torres estaba haciendo en el pueblo y de lo que proyectaba hacer cada vez que emprendía una excursión para cazar revolucionarios. Aquí muy inteligentemente Hernando Telles está haciendo lo siguiente, nos está haciendo creer a todos los lectores de que el capitán Torres no sabía de que él era un revolucionario. ¿Te das cuenta, no? Pero, como es un muy buen escritor, está utilizando un narrador en primera persona. Entonces, ese narrador en primera persona es el barbero el que cree esto. No, si que fuese un narrador omnisciente es imposible hacerlo, porque el narrador omnisciente se puede meter en la cabeza de todos los personajes. Entonces, aquí está específicamente focalizado en el barbero y por lo tanto esto funciona, ¿sí? Nos logra distraer porque nos hace creer que el capitán Torres no sabe que él es un revolucionario. Y hay muchas más partes en el cuento donde esta idea se va reforzando. Solamente te pongo una para que puedas ver el ejemplo. Entonces, utiliza un punto de distracción para hacerle creer al lector que la trama va por otro lado, ¿no es cierto? Y no por el lado con el que lo vas a sorprender al final. Y por supuesto, no podemos dejar de lado el final sorpresivo. ¿Qué es un final sorpresivo? Básicamente es un final que rebasa todas las expectativas del lector. Y no solamente que rebasa todas las expectativas del lector. ¿Y cómo podemos ver que esto rebasa las expectativas del lector? Porque con estos puntos de distracción se nos hizo creer que el capitán Torres no sabía que él era revolucionario, ¿cierto? Entonces, cuando al final nos damos cuenta de que sí lo sabía, nos sorprendemos y tenemos que reinterpretar todo lo que leímos anteriormente. Y este final sorpresivo, te lo marqué en rojo, fíjate que son las últimas 2 líneas del cuento. Cuando ya pasó el clímax. El clímax es aquel momento en que el protagonista está a punto de decidir asesinar al capitán Torres y finalmente se decide por no hacerlo. Cuando se decide por no hacerlo, la tensión cae, ¿no es cierto? Se terminó el conflicto narrativo que tenía que ver con asesinar o no asesinar al capitán Torres. Pero en el final, en las últimas líneas, viene el final sorpresivo. Me habían dicho que usted me mataría. Vine para comprobarlo. Pero matar no es fácil. Yo sé por qué se lo digo. Y siguió calle abajo. Y aquí el lector se rebasaron todas sus expectativas, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo se ve obligado a reinterpretar todo lo que leyó antes y a producir mucha actividad cerebral y a gozar de este relato. Te lo reitero entonces, tienes que empezar a escribir tu relato en una parte del conflicto ya desarrollado para que logres partir con tensión y utilizar el flashback para volver al pasado y contextualizar a los lectores de por qué estamos en la situación en la que estamos. Espero que esta clase te haya servido, que el ejemplo te haya resultado interesante. Sé que es un tema complejo de comprender, que requiere práctica como todo en esta vida y por supuesto, en el caso de la escritura, mucha práctica también escribiendo diferentes relatos, inventando diferentes historias y utilizando estas estructuras. Por mi parte, me despido sin antes volver a recomendarte que te suscribas a este canal, que me dejes un like y por supuesto, cualquier duda o
o consulta que tengas respecto de todas estas cosas que hemos hablado, por favor déjamela en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. Que estés muy bien. Chao, chao.